En un artículo publicado en 1953, Charles Hapgood, un profesor de Estados Unidos, afirmó que antes de la aparición de los humanos en la Tierra ya había una civilización próspera en existencia. Aunque la idea parecía inverosímil, más tarde la CIA clasificó partes del trabajo de Hapgood. Entonces, ¿por qué las agencias de inteligencia ocultarían algo que no tiene sentido? ¿Cierto? ¿O quizá temían que las especulaciones del científico resultaran ser verdad? Después de todo, nuestro planeta existe desde hace más de 4.500 millones de años, mientras que la especie Homo sapiens surgió apenas hace 300.000 años. ¿Es posible que durante un periodo tan largo la Tierra haya sido el hogar de seres distintos a los humanos? Los últimos hallazgos en este campo sin duda te harán replantearte todo lo que pensabas que sabías. En este video exploraremos temas como el verdadero coeficiente intelectual de los dinosaurios, cómo los hongos podrían sobrevivir a un desastre nuclear y sobre todo la posibilidad de que existiera otra civilización en la Tierra millones de años antes de la aparición de los humanos. Investiguemos. Hay muchas incógnitas en nuestra historia que los científicos suelen abordar de manera general. Un ejemplo de esto es la construcción de las pirámides. A pesar de que se piensa que las personas de esa época solo tenían instrumentos rudimentarios, ¿cómo se justifican estas impresionantes construcciones? Esta es la pirámide de Chichén Itzá, situada en México. Esta es la tumba del faraón Sócer en Egipto. Y este es el santuario de Koker, situado en Camboya. Es un ejemplo de cómo monumentos construidos en épocas diferentes siguen el mismo principio. Algunas similitudes entre estos momentos ponen en duda toda la historia humana. Las piedras de sus muros se encajan tan perfectamente que ni un cabello humano podría pasar, y todo sin usar argamasa. Se han encontrado muros con una construcción similar en lugares como Cusco en Perú, Grecia, Japón y la isla de Pascua. Solo para recordarte, muchas de estas ubicaciones están separadas por vastos océanos. Pareciera que todas estas estructuras fueron construidas por una cultura mucho más avanzada que la gente de aquella época. Aunque esta teoría pueda parecer presuntuosa, ¿cómo podríamos encontrar evidencia de una civilización antigua si no empezamos a buscar? Al menos esta opinión es compartida por Jason Bright, destacado astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania. Algunos de los fenómenos más misteriosos de la antigüedad son los impresionantes avances tecnológicos de la civilización del Valle del Indo. En 1829, en medio del territorio del actual Pakistán, el explorador Charles Manson tropezó con las ruinas de Harappa, una ciudad que asombraría incluso a los arquitectos modernos. Su planificación urbana era incomparable, con calles alineadas precisamente de norte a sur y de este a oeste. Pero, ¿cuál era el propósito detrás de esta disposición meticulosa? La respuesta se encuentra en el avanzado sistema de gestión del agua de la ciudad. Según hallazgos de los arqueólogos, muchos habitantes de esta capital prehistórica tenían sus propios estanques, construidos con gran atención a las características tecnológicas. Los antiguos constructores sellaron el fondo de esos estanques con resina para asegurar que fueran impermeables. El agua fresca fluía a través de tuberías especialmente diseñadas, mientras que un sofisticado sistema de drenaje llevaba eficientemente el agua residual. Mientras tanto, otras civilizaciones luchaban por construir incluso refugios básicos. Sin embargo, crear tales estanques sin herramientas especializadas habría sido imposible. Los habitantes de la civilización del Indo parecían saber manejar complejas herramientas de hierro mucho antes que el resto del mundo. Lo más interesante es que los científicos consiguieron confirmar esta audaz teoría en 1936, a partir de los hallazgos descubiertos en un territorio totalmente distinto. Durante las excavaciones cerca del pueblo de Saqqara, Egipto, los arqueólogos desenterraron los llamados serapeos, grandes cajas de granito utilizados en rituales funerarios. Los egiptólogos afirmaron que estas cajas se hicieron durante la dinastía 18 entre los años 1550 y 1300 a.C. Sin embargo, durante esa época los egipcios apenas utilizaban herramientas metálicas. Entonces, ¿cómo lograron crear estas cajas de granito con ángulos perfectamente rectos y paredes notablemente lisas y delgadas? Además, en las paredes de algunas de estas cajas, los científicos descubrieron algunas marcas y surcos extraños. Un momento, ¿no habíamos visto algo parecido antes? Los taladros modernos dejan los mismos surcos.
Podría ser que otra civilización más avanzada impulsara el desarrollo de la sociedad egipcia antigua con equipos mecanizados complejos. ¿Por qué aún conocemos tan poco sobre una cultura tan avanzada? ¿Por qué no hemos encontrado ninguna otra prueba sustancial de que alguna vez existió en la Tierra una civilización avanzada? La solución a este interrogante podría encontrarse en el astrofísico Adam Frank y el climatólogo Gavin Schmidt. En el año 2017, estos científicos intentaron imaginar qué quedaría de nuestra civilización si un día desapareciéramos. La respuesta parecía obvia: las inmensas megaciudades seguirían en pie sin humanos, quizá cubiertas por una gruesa capa de musgo. Y si alguna civilización hubiera construido algo similar antes que nosotros, sin duda ya lo habríamos descubierto. Las excavaciones arqueológicas nos habrían ayudado, pero a pesar de siglos de búsqueda, el ser humano aún no ha encontrado rascacielos prehistóricos. ¿Significa que nunca existieron? ¿O no es todo tan evidente como parece? Según Frank y Schmidt, nuestras propias ciudades desaparecerían de la Tierra en solo 10.000 años, dejando atrás grandes rocas dispersas al azar. Esto dice poco sobre el nivel de desarrollo de nuestra civilización, ¿verdad? Entonces parece que solo la arqueología puede ayudarnos en la búsqueda de las pruebas más recientes. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los rastros descienden más profundamente bajo tierra y eventualmente se convierten en polvo. Quedó muy poca evidencia incluso de los neandertales que vivieron hace solo decenas de miles de años. Pero ¿qué pasaría si alguien construyera una sociedad entera en nuestro planeta mucho antes de eso? Probablemente menciones el plástico, ya que tarda mucho más en descomponerse que los materiales orgánicos. Si realmente hubiera habido una civilización avanzada antes que nosotros, sin duda habría dejado atrás tales residuos. Sin embargo, el investigador Alan Weisman afirma en su libro El mundo sin nosotros que si los humanos dejaran de realizar todas sus actividades en este momento, una parte significativa de nuestros residuos plásticos eventualmente se degradaría debido a la radiación ultravioleta y las bacterias en solo 20.000 años. Y si, por ejemplo, una catástrofe global acabara con la civilización anterior, sus huellas desaparecerían aún más rápido. Aunque algunos individuos sobrevivientes pueden haberse reubicado en otras áreas y transmitido su conocimiento a diferentes culturas. Esa podría ser la razón por la que las civilizaciones del Antiguo Egipto y el Valle del Indo lograron tal renombre. El problema se complica aún más por el hecho de que hoy en día menos del 3% de la superficie terrestre está habitada. La civilización anterior podría haber ocupado un área aún más pequeña. Aunque hayan dejado restos similares al plástico, encontrarlos ahora es más difícil que buscar un grano de arena en una playa. Por consiguiente, si existió una sociedad igual a la nuestra hace 1.000 millones de años, hoy en día apenas encontraríamos pruebas de su existencia. Pero, ¿por qué estamos tan seguros de que los seres antiguos se parecían a nosotros? Hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra aún se estaba formando, el clima era mucho más extremo que en la actualidad. Nuestro planeta era bombardeado constantemente por meteoritos y cometas, y la atmósfera estaba formada principalmente por vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano. Aunque ninguna de las especies conocidas podría sobrevivir en condiciones tan extremas, ¿podría ser que proporcionaran un entorno ideal para criaturas completamente diferentes? Max Bernstein, el jefe de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, D.C., cree que una civilización en tal clima podría parecerse a una red de cristales sensibles. Al fin y al cabo, otros seres pueden carecer incluso de aspectos fundamentales que nosotros comprendemos, como la reproducción o el metabolismo. El principal criterio mínimo para el funcionamiento de la vida puede considerarse la capacidad de acumular energía y transmitir información de generación en generación. Pero los medios para ello pueden ser cualquier cosa. En ese caso, hace miles de millones de años, ciertos minerales podrían haber desarrollado toda una sociedad sin la ayuda de las moléculas de ADN. Cuando un cristal crece, nuevos átomos, capa por capa, se adhieren a su superficie en una secuencia específica. Y si una pequeña lámina cristalina se rompe, retiene estas propiedades. Es sorprendentemente similar al nacimiento de un nuevo organismo, ¿no es así? Además, no quedarían rastros después de tal civilización. Entonces, ¿deberíamos dejar de buscar? ¿O los humanos todavía tienen la oportunidad de encontrar a sus predecesores prehistóricos? ¿Podría una civilización avanzada no dejar absolutamente ninguna evidencia? Adam Frank y Gavin Schmidt creen que deberíamos buscar algo. Sí,
La prueba física puede ser de corta duración, pero ¿qué hay del impacto indirecto en nuestro planeta? Incluso si las estructuras y mecanismos complejos se han desintegrado hace mucho tiempo en átomos, esos átomos podrían haber influido en la composición de la corteza terrestre. Schmidt y Frank hipotetizaron que cualquier civilización industrial habría requerido energía para existir, incluso si esta cultura evolucionó hace millones de años. Lo que quiere decir que cualquier sociedad industrial antigua, al igual que la nuestra, habría dependido ampliamente de los combustibles fósiles, al menos en las primeras etapas de su desarrollo. Después de todo, para construir paneles solares o centrales hidroeléctricas sin residuos, los mecanismos para tal construcción deben establecerse inicialmente. Para eso, definitivamente necesitaríamos fuentes de energía adicionales como petróleo, carbón o incluso grandes cantidades de madera. Estos procesos industriales que consumen grandes cantidades de energía, especialmente sus desechos, sin duda habrían dejado rastros físico-químicos en las profundidades de nuestro planeta. En términos simples, no deberíamos estar buscando las ruinas de fábricas prehistóricas, sino más bien las emisiones de tal producción. Schmidt lo compara con la búsqueda de huellas dactilares en la investigación de un delito. En tales casos, primero intentamos recopilar la máxima información y solo entonces nos embarcamos en encontrar al culpable. Entonces, ¿por qué no aplicar el mismo método en la búsqueda de una civilización antigua? Para empezar, deberíamos prestar atención a las acumulaciones significativas de elementos radioactivos en lugares atípicos, porque es improbable que hayan terminado allí por sí solos. Curiosamente, esto nos lleva de vuelta a la misteriosa civilización del Valle del Indo. Durante las excavaciones en el estado de Rajasthan, en el noreste de India, los arqueólogos descubrieron una capa entera de ceniza radioactiva. Pero estos increíbles hallazgos no terminaron ahí. En 1977, el investigador David Davenport se embarcó en excavaciones de las ruinas de Mohenjo-Daro, una importante ciudad del Indo. Pronto el científico se topó con un pozo con un diámetro de 50 metros. Todas las piedras en el interior parecían haberse fundido y transformado en una sustancia similar al vidrio. Pero tal fenómeno solo podría ocurrir a temperaturas muy altas, alcanzando alrededor de 1500 grados centígrados. Daba la impresión de que había ocurrido una explosión nuclear en el territorio de la civilización del Valle del Indo mucho antes de nuestra era. Curiosamente, las leyendas antiguas solo confirman tal especulación. El Majábharata es una de las mayores obras épicas de la literatura india que tiene una importancia cultural increíble no solo en India, sino también en muchas otras partes del mundo. Y dentro de sus páginas hay descripciones de una poderosa explosión brillando tan fuerte como 10.000 soles, capaz de quemar naciones enteras. Además, retrata vividamente las secuelas de tal detonación. Los sobrevivientes pierden sus uñas y cabello, y la tierra y la comida se contaminan. Suena como las consecuencias de la catástrofe nuclear en Hiroshima, ¿no crees? Pero incluso si los representantes de la civilización del Valle del Indo eran tan avanzados como para crear armas nucleares ya en el tercer milenio antes de Cristo, todavía eran humanos. Sin embargo, ¿qué hay de las sociedades prehumanas? Curiosamente, en la historia de nuestro planeta ha habido otros periodos que indican indirectamente una intervención inteligente. Hoy vivimos en la era de la hipertermia, un aumento repentino de la temperatura en varias partes del mundo causado por la actividad humana. Pero hace 56 millones de años ocurrió algo similar en la Tierra. La temperatura subió tan discretamente que la marca promedio en los polos alcanzó los 20 grados centígrados. Por supuesto, la actividad industrial excesiva no podría haber sido la causa. ¿O sí? Los científicos culpan a las cianobacterias, también conocidas como algas verdeazules. Durante ese periodo, su población en los océanos del mundo aumentó varias cientos de veces. Sin embargo, ¿cómo exactamente las cianobacterias lograron influir en el clima sigue siendo un misterio? ¿O fueron simplemente subproductos de otra sociedad mucho más avanzada? La idea de una civilización cristalina todavía parece demasiado incomprensible para muchos científicos. Aún así, incluso ellos no niegan realmente la posibilidad de que hace miles de millones de años otros organismos podrían haber gobernado nuestro planeta. Entonces, ¿podrían los humanos subestimar las habilidades de aquellos con los que se encuentran todos los días? En el año 2000, el biólogo japonés Toshiyuki Nakagaki decidió realizar un experimento increíble. Colocó una muestra de moho en la entrada de un laberinto utilizado para probar la inteligencia y la memoria de los ratones. En el otro extremo colocó un terrón de azúcar, y unas horas más tarde el científico no podía creer lo que veía. El moho parecía sentir el olor del azúcar y comenzó a enviar sus hilos en busca de él.
El micelio del moho se ramificó en cada intersección del laberinto, y aquellos que llegaron a un callejón sin salida simplemente dieron la vuelta y comenzaron de nuevo. Pronto, el moho había envuelto el ansiado cubo de azúcar. En otras palabras, la inteligencia del moho era literalmente superior a la de algunos animales. Las estimaciones sugieren que hay alrededor de 160.000 cepas de hongos en la Tierra. Durante millones de años evolucionaron silenciosamente en las condiciones más desafiantes y ahora son capaces de alterar su entorno con la misma eficacia que las tecnologías humanas. Por ejemplo, en Chernobyl, donde los niveles de radiación siguen siendo elevados en algunas zonas, los investigadores descubrieron un hongo capaz de alimentarse de residuos radioactivos al mismo tiempo que limpia el espacio a su alrededor. Nos consideramos la cúspide de la evolución. Pero, ¿cuántos de ustedes pueden hacer del mundo un lugar mejor solo con su presencia? Además, hace unos años, durante un estudio de las selvas amazónicas, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale tropezó con un hongo que puede alimentarse de residuos de plástico. Sucedió inesperadamente. El hongo simplemente consumió el recipiente en el que fue colocado para su posterior análisis. Pero si hace millones de años existía en la Tierra una civilización de hongos inteligentes, ¿cómo podría haber sido? Lo que normalmente llamamos un hongo es en realidad solo la punta del iceberg. El verdadero misterio está en el micelio, una red de delicados filamentos que prácticamente envuelven todo el planeta. En 10 centímetros cúbicos de suelo se pueden encontrar la asombrosa cifra de 8 kilómetros de hilos fúngicos. Entonces esos hongos que emergen del suelo son las puntas de los dedos de estas redes subterráneas, las herramientas que utiliza el organismo para dispersar sus esporas. Hoy en día los científicos en gran medida están de acuerdo en que el micelio no solo transporta nutrientes y productos químicos, sino que también funciona como una red de comunicación inteligente y autodidacta. La parte desconcertante es que no hay un servidor central en los hongos. Cada filamento opera de forma independiente y la información que recopila se puede transmitir en todas direcciones a lo largo del micelio. Lo que es aún más extraño es que este patrón se parece a la estructura moderna del Internet. Resulta que un sistema de comunicación avanzado ha estado justo debajo de nuestros pies todo este tiempo. En la antigüedad, tal red de micelio no solo podría contribuir al desarrollo de otros organismos como las cianobacterias, sino también cubrir sus huellas. Quiero decir, si los hongos inteligentes alguna vez produjeron plástico o incluso armas radioactivas, hace mucho tiempo que se deshicieron de esos residuos. Parece que los humanos no podrán encontrar ninguna evidencia al final. ¿Quién dijo que la Tierra solo podía albergar una civilización? Tal vez nuevas sociedades surjan en nuestro planeta cada cierto tiempo, especialmente teniendo en cuenta que hemos logrado obtener algunas pistas intrigantes después de todo. En 1970, en uno de los episodios de la legendaria serie de televisión Doctor Who, los llamados silurianos aparecieron. Eran fantásticos reptiles humanoides. Según el argumento, fueron los primeros seres inteligentes de la Tierra. Por supuesto, en ese momento, todo era solo entretenimiento inconsciente. Sin embargo, este concepto fue respaldado posteriormente por justificaciones científicas específicas. Todos hemos visto los enormes restos fosilados de dinosaurios, pero ¿sabemos cómo vivían realmente? Durante muchos años, la comunidad científica creyó que los dinosaurios eran criaturas feroces y algo tontas. Después de todo, según el análisis de sus cavidades craneales, el cerebro de un enorme Stegosaurus no era más grande que una nuez. Sin embargo, investigaciones recientes indican lo contrario. En el año 2021, el paleontólogo Diego Paul demostró que la mayoría de los dinosaurios eran mucho más inteligentes de lo que pensábamos. Por ejemplo, la especie Mayasaura regresaba al mismo lugar cada año para anidar, lo que significa que poseían suficiente inteligencia para recordar su ubicación y evaluar sus ventajas. Es posible que los mayasauras hayan establecido una división de tareas en la que los machos protegían a las hembras y a los huevos en el nido, mientras que los dinosaurios jóvenes buscaban comida en las áreas cercanas. Este es un comportamiento mucho más complejo que el de las criaturas con cerebros del tamaño de una nuez. Tras analizar estos datos, la investigadora Lori Marino llegó a la conclusión de que la mayoría de los dinosaurios se parecían más a las aves inteligentes que a los reptiles. ¿Has visto alguna vez un cuervo o a un loro distraer a un humano para dejar que otro pájaro le arrebate algo de comer? Créeme,
son capaces de mucho más. Es sorprendente que las aves también tengan cerebros pequeños en comparación con el resto de su cuerpo, aunque eso es lo que les permite volar, ya que les costaría levantar la cabeza si fueran demasiado pesados. Sin embargo, las neuronas en sus cerebros están densamente agrupadas, con varias veces más conexiones neurales por gramo de cerebro en comparación con los mamíferos. Esto quiere decir que un cerebro pequeño no impidió a los dinosaurios construir su propio imperio. Al fin y al cabo, el cerebro humano actual no es muy diferente del de nuestros antepasados primitivos, pero eso no nos ha impedido crear naves espaciales. Entonces, ¿por qué subestimamos tanto a los antiguos reptiles? Este es el Troodon, un género de pequeños dinosaurios que los científicos consideran uno de los más inteligentes. Algunos investigadores incluso especulan que criaron a sus parientes más grandes, al igual que el ganado. En otras palabras, pueden haber avanzado al menos al nivel de una sociedad agrícola. Por extraño que parezca, sus características físicas tienen un parecido sorprendente con algo humano. ¿Podrían ser ellos los auténticos silurianos, los seres antiguos que crearon una civilización avanzada mucho antes de que los humanos aparecieran en la Tierra? ¿Tú qué crees?